Bienvenidos a Crucigrama, el podcast sobre el cristianismo práctico. ¿A qué se parece seguirle los pasos a Jesús? ¿Cómo vivir en una cultura hostil a la divinidad? Estas son preguntas que exploramos al acoplar nuestra mente y corazón a Jesús. Todos los pasajes de la Biblia citados son de la Reina Valera contemporánea. Puedes seguirme en Twitter, @Kingdom_Saint. Camina con el Señor y serás una bendición. Muy buenas tardes a todos. Qué placer verlos nuevamente y acompañarlos en esta tarde al estudiar este último episodio de la serie Los atributos del carácter de Dios. Hoy estamos viendo el último atributo que se expresa en Éxodo 34, versículo 6, que tiene que ver con la fidelidad de Dios. Pero al estudiar esa palabra que escribió el Espíritu Santo ahí en el hebreo, vamos a ver la profundidad de lo que significa esa fidelidad. Dios es fiel y verdadero. Él es nuestra roca eterna. Y cualquier relación va a florecer con confianza. Tiene que haber confianza, tiene que haber ese dar, ese recibir de la confianza para que una relación florezca. Sin este elemento no hay mejoría, no hay algo íntimo, no hay retos para mejorar, ni va a haber profundidad de amor. Sin embargo, la confianza, para tener confianza, eso requiere fiabilidad. Y vamos a estudiar lo que es la fiabilidad. Eso se basa en la evidencia, en lo que vemos, en lo que oímos. La fiabilidad es algo tangible que demuestra una prueba de buen funcionamiento, muestra veracidad. Y la confianza en Dios o en los seres humanos requiere este elemento. No puede ser una confianza a ciegas. Y eso nos lo dice Dios cuando Él expresa los atributos de su carácter, que vemos aquí en Éxodo 34, versículo 6. Jehová, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Al examinar estos atributos y su definición en hebreo, hemos visto una profundidad bastante grande en lo que significan estas palabras que Dios utiliza para describir su carácter. Por ejemplo, la primera palabra que examinamos, la clemencia, oriunda del hebreo rakum, que en realidad es una palabra que describe la matriz femenina, que significa la seguridad de Dios, su naturaleza nutritiva, los afectos tiernos, los afectos protectores de Dios. La segunda palabra que él utiliza, compasivo, viene de la palabra hebrea kanum, que es el favor de Dios en lo inmerecido, el interés inmerecido que Dios tiene por nosotros para mejorar nuestra vida, para bendecir nuestra vida. Esta palabra describe su interés genuino en sus criaturas. También Dios se describe lento para la ira. Dos palabras, arek af, que significan respiración lenta o respiración profunda. Es una palabra que indica lo parejo que es Dios, lo paciente que es Dios, la paridad de su carácter. No se pone fácilmente tenso o ansioso. Él no permite que las emociones o la disfunción de otras personas lo saquen de quicio, algo que debemos de imitar, ¿no? Y después él utiliza la palabra kesed, que fue la que examinamos en la última clase, que describe el amor de Dios, pero es más que amor. La palabra kesed es una palabra que se necesita traducirse con tres palabras: la abundante bondad amorosa firme de Dios. Cuatro palabras: la abundante bondad amorosa firme de Dios. Tenemos que usar cuatro palabras en español para expresar lo que significa esa palabra hebrea, que se traduce a veces como amor, o se traduce a veces como bondad, pero la idea detrás de esta palabra es un celo
profundamente arraigado hacia alguien que se expresa en actos de bondad, de amor, de generosidad, debido a una promesa que se ha hecho. Este es el tipo de amor, de bondad que se debe de mostrar en el matrimonio, porque el matrimonio también está basado en un convenio. Y esto es algo que Dios hace porque la gente de su convenio tiene su lealtad indivisa. Y debido a esta lealtad, Dios se motiva para ir más allá de lo que se espera. Y esta palabra que se combina todas esas ideas: amor, generosidad, compromiso duradero, lealtad. Y hoy pues examinamos el último atributo. Él es Dios, es grande en fidelidad. Él es fiel y verdadero. Vamos a utilizar esas dos palabras para describir lo que significa esta palabra hebrea que se usa aquí, que es la palabra emet. Y esa palabra emet combina la idea de la lealtad y de la veracidad. Fiel y verdadero es Dios. Él es verdad, Dios es verdad. Dios es estable, Él es cierto, Él es confiable. Todas estas son cosas que demuestran esa palabra emet, indicativo de fiabilidad, de fidelidad. También es una palabra representativa del convenio que Dios hace. Es indicativa de la relación que Él tiene con nosotros basada en su convenio. Porque aun cuando las personas no permanecen fieles al convenio de Dios y son inestables en su convenio, Dios permanece fiel a su pueblo. Él no cambia, tú puedes contar con Él. Y esa fidelidad, como estaba hablando al principio, tiene evidencia, porque la fidelidad, la fiabilidad se tiene que demostrar. Aunque Dios es nuestro creador y Él no tiene que mostrarle nada a nadie. Él más, sin embargo, eso es lo que hace a través de todas las escrituras, constantemente mostrando, dando evidencia tangible de emet, de que Él es fiel y verdadero. No son palabrerías, no es vacío, no es algo que requiere fe ciega o confianza ciega. Es verdad, Él es verdad a través de los siglos. Esta palabra emet está relacionada con otra palabra común que todos ustedes la conocen, que es amén, que a nosotros la utilizamos constantemente. Amén. ¿Qué decimos cuando decimos amén? ¿No? Decimos que algo está correcto, que algo es cierto. Y esa palabra amén está muy relacionada con emet. Y sabemos que Jesús es el amén, ¿no? Él es emet. Y así es como se combinan estas dos palabras. Dios le está diciendo a Moisés aquí cuando le habla en este instante, en Éxodo 34:7, Él le está diciendo a Moisés que Él es fiel y verdadero, que Él es plenamente confiable, que se puede confiar en Él. Y ser fiel y verdadero, ¿qué significa? Bueno, vamos a ver algunos pasajes aquí donde se utiliza esta palabra emet en el hebreo para ver todas las dimensiones que abarca este pensar, ¿no? En Proverbios capítulo 12, versículo 19, leemos aquí: los labios sinceros, en el hebreo se dice labios de emet, permanecen para siempre, pero la lengua mentirosa dura solo un instante. O sea que aquí emet significa tener labios sinceros, labios que hablan la verdad. Pero emet es más que decir la verdad, representa la calidad de una persona que es fiel y confiable. Eso lo vamos a ver aquí en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 2 al 3, donde se habla de Ezequías. Ezequías, el rey, volvió el rostro hacia la pared, le rogó al Señor: recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con corazón íntegro. La palabra lealtad es la palabra emet en el hebreo. Y que he hecho lo que te agrada. Y él llora amargamente. O sea que Ezequías oró al Señor y le apeló como una persona que le había sido fiel a su convenio, que había tenido emet. Y el salmista declara que Jehová es un Dios de emet.
Lo vemos en Salmo 31, versículo 5. Dice el salmista: en tus manos encomiendo mi espíritu, líbrame, Señor, Dios de Emet, Dios de la verdad. Hay una naturaleza recíproca en una relación de confianza. El tener Emet, para que Emet funcione en una relación, se tiene que reciprocar. Es como el ejemplo filosófico, no sé si ustedes lo han escuchado, el ejemplo clásico de la silla. Una silla es fiel para sentarte, para apoyarte. Cuando tú te sientas en la silla, ¿qué demuestras? Que tienes fe que en la silla, que la silla te va a sostener. O sea, que tú tienes fe en la silla, crees en la silla, pero la silla también es fiel a ti. Es una lealtad recíproca. Tú te sientas en ella porque tienes fe que te va a sostener, y si la silla es fiel, ella te sostiene a ti. Y esa relación recíproca es la que tenemos que tener con nuestro Señor y con todas las personas que queremos tener una relación buena, una relación íntima. El concepto de Emet está, también se denota con la estabilidad y la fiabilidad. Son dos cosas que son básicas a este concepto de Emet. Y eso es lo que lo distingue de la firme bondad amorosa de Dios, de la palabra Kesed, ¿no? La palabra Kesed, que describe de Dios su afecto, su profundo afecto arraigado a nosotros, a las personas de su convenio, mientras que Emet tiene que ver más con la inmutabilidad de la fidelidad y la veracidad de Dios. Tiene que ver con lo cierto, con lo inmutable que es Dios, mientras que Kesed tiene que ver más con el afecto profundo saliendo del convenio que Dios quiere hacer con nosotros. Y vamos entonces a ver unas escrituras que ilustran este concepto de esos dos fundamentos de lo que es Emet. Primero leemos en Éxodo capítulo 17. Vamos a leer el versículo 11 y 12. Esta es la ocasión cuando Moisés tiene que mantener los brazos en alto para que la batalla favorezca a los israelitas en vez de a los amalecitas. Leemos aquí: mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas, pero cuando los bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno el izquierdo y otro el derecho, y así Moisés pudo mantenerlos firmes. Y ahí está la palabra Emet. Los pudo mantener firmes hasta la puesta del sol. Ahí vemos la idea de la estabilidad de Dios, de la firmeza de Dios, de la inmutabilidad. Eso significa que Dios no cambia con los tiempos. Y esto, de esta estabilidad, de esta idea de que Dios es estable, surge en la descripción de Dios como una roca, como una piedra grande a través de todas las escrituras. Aquí solamente les muestro dos escrituras que indican eso. Deuteronomio 32, versículo 4, que dice: Él, Dios, es la roca. Sus obras son perfectas. Todos sus caminos son justos. Dios es fiel. Él no practica la injusticia. Él es recto y justo. Él es la roca. También el Salmo 62, versículo 2, donde dice: solo Él es mi roca, mi salvación. Solo Él es mi protector. Jamás habré de caer. Y ustedes saben, a través de muchos otros salmos de David, esa idea de que Dios es su roca se expresa, y eso está expresando la idea de que Dios es inmutable, de que Él es estable, que es uno de los fundamentos de Emet, de la gran fidelidad de Dios. Y esta puede ser la razón por la cual el Señor, ¿verdad?,
puso este atributo de su carácter al final de la lista, en Éxodo 34:6, como diciendo, este es quien yo soy y nunca cambio. Que eso es bueno, ¿no? Para nosotros escuchar algo así, de que podemos depender de que Dios siempre va a ser amoroso, de que siempre va a ser lento para la ira, de que siempre va a ser grande en amor y fidelidad. Podemos depender de Él y no es una fe ciega, no es una fe, no es una creencia sin evidencia, ¿no? Porque Dios siempre nos quiere mostrar evidencia porque Él sabe que nosotros dudamos. Él sabe que nuestra fe es poca y la confianza ciega, una confianza sin evidencia, no es algo en que podemos nosotros confiar. Por ejemplo, aquí Dios le promete a Abraham que bendecirá a las naciones a través de él. Le dice en Génesis 12, del 1 al 3, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, haré famoso tu nombre. Serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Pero por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y Abraham, dice aquí en el hebreo, Abraham creyó, dice en el hebreo, que él consideró a Dios confiable en lo que le dijo Dios aquí, lo consideró confiable. Sin importarle el obstáculo, Abraham lo siguió. Es así fue como demostró su fe. Aquí lo vemos en Génesis 15, versículos 5 y 6, donde dice, luego el Señor lo llevó afuera, le dijo, mira hacia el cielo, cuenta las estrellas, a ver si puedes, así de numerosa será tu descendencia. Y leemos aquí que Abraham creyó, amán, relativo al amén, ¿no? Creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Y Pablo, pues reflexionando sobre la vida de Abraham, sobre estas ocurrencias en las Escrituras, como un ejemplo de lo que parece tener fe en Dios y cómo las personas se convierten en parte de la familia de Abraham, unidos a Dios a través de la fe. Él reflexiona sobre esto aquí en Romanos 4, versículo 18 al 21. Cuando nos habla de Abraham y habla de su fe estable, dice aquí, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones. Tal como se lo había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Aquí en esta reflexión de Pablo encontramos todos los atributos de lo que es Emet, y los encontramos ¿en quién? En Abraham, fíjate, porque Abraham reciproca el Emet de Dios. Dice aquí, Abraham no flaqueó, dice, no vaciló como un incrédulo, sino que estaba plenamente convencido de que Dios podía hacer lo que él prometió. Y Dios, pues, escogió bien, ¿no? Escogió un hombre que, a pesar de los obstáculos que se enfrentaba, contra toda esperanza, como dice Pablo, creyó y esperó. Y esa cualidad del carácter de Dios, su veracidad, su estabilidad, su compromiso inquebrantable, en eso era lo que Abraham creía. Y es lo único que nos da esperanza cuando nuestra razón no ve esperanza, como Abraham, contra toda esperanza, ¿no? Vio su cuerpo, tenía 100 años, la matriz de Sara estaba seca, pero no importaba, porque los ojos y los oídos no dictan emet. Como dice el texto, contra toda esperanza, Abraham con esperanza creía. Los seguidores de Jesús a veces son criticados por elegir creer sin evidencia.
y citamos a Tomás, ¿no? A veces Tomás dudó y Dios le tuvo que mostrar. Pero hermanos, hablemos sinceramente, emet no es una confianza ciega, porque a través de todas las escrituras y a través de los siglos, Dios continúa dando evidencia de su gran amor y de su gran fidelidad, especialmente al pueblo de su convenio. En el registro bíblico, las personas fieles miran constantemente hacia atrás en ejemplos de la fidelidad de Dios en el pasado. Constantemente se está declarando en los salmos y en muchos otros instantes de la historia cómo Dios los sacó de Egipto, las 10 plagas que ocurrieron, cómo Dios los salvó de todas estas cosas. O sea, ¿a qué se están refiriendo? Se están refiriendo a la evidencia tangible de Emet, del Emet de Dios. Nosotros hacemos lo mismo a diario también, ¿no? ¿Por qué tú te vas a montar en un avión? Porque sabes que otras personas se han montado en un avión y no se han caído. Bueno, no tantas veces, ¿no? Pero tú estás bastante confiado de que si te sientas en un avión o en un carro, pues no te va a pasar nada, a pesar de que sí ocurren accidentes. O sea que siempre nosotros empleamos algo de Emet. Somos personas que queremos ver que algo es cierto, que algo es confiable, pero no hay nada más confiable que Dios, el creador del cielo y de la tierra. Toda la tierra muestra su gloria. Toda la tierra muestra el Emet de Dios. La gente sigue teniendo fe en Dios y muchas más se vuelven a Dios porque nuestra fe no es un juego de azar, no es una fe desesperada porque no podemos encontrar alguna esperanza. Por lo contrario, es porque no vemos otro lugar o persona razonable en la que podemos confiar plenamente en el mundo que nos dirigimos. A Dios, nuestra roca de los siglos. Él ha sido el único ser constante, incambiable, esperanzador, amoroso, compasivo a lo largo de los siglos, y cualquiera que estudia la palabra de Dios, a esa es la conclusión que llega. O sea que nuestra fe está llena de razón, es una fe confiable, y eso, hermano, esa es la definición de lo que es fe. Vemos aquí en Hebreos 11, versículos 1 y 2, donde el autor de Hebreos define la fe, algo que estoy seguro que nuestro hermano Roberto va a profundizar cuando dé su clase de Hebreos. Dice aquí el autor: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Fíjense que aquí se emplean esos dos fundamentos de Emet, aquí en la definición de lo que es fe. La fe en el griego viene de la palabra pistis, que también se traduce como creencia o confianza, pero tiene el significado, lleva la idea de persuasión, de convicción y de constancia. Proviene de la palabra raíz peito, que significa convencer, conciliar, apaciguar o asegurar. Y tiene que ver con estos dos fundamentos que vemos también en Emet: la garantía y la certeza. Garantía, ¿por qué? Porque eso proporciona una base segura. Esta palabra garantía tiene la idea de la palabra griega que es proporcionar una base segura para algo, un fundamento, un cimiento, como cuando uno construye una casa, tiene que establecer primero algún fundamento, algún cimiento donde la casa se sienta segura. Eso es lo que significa garantía. Y la segunda explicación que da el autor de Hebreos es certeza. Certeza, eso viene de la palabra griega que significa evidencia, prueba, algo tangible, algo que se puede ver, tocar, oír, algo que se puede razonar. Así que podemos traducir esa oración en Hebreos 11:1. Podemos decir que nuestra fe es el fundamento que se está estableciendo para que la realidad venidera también, lo voy a repetir otra vez. Nuestra fe es el fundamento que se está estableciendo para que la realidad venidera proporcione la prueba a nuestras mentes y corazón
de lo que aún no se puede ver. Mientras vivimos y crecemos en nuestra fe, esa fe no solamente nos proporciona ese fundamento para la vida venidera, sino también nos da muestras de esa realidad que aún todavía no podemos ver. ¿Y qué son esas cosas que no se pueden ver? Bueno, eso puede incluir la creación del universo. Nadie estuvo allí para verla, ningún ser humano estuvo ahí para verla. La encarnación de Cristo, algo conceptual que no se puede uno ver o tocar. El diluvio universal, nosotros no estuvimos ahí para verlo, pero sí ocurrió. La segunda venida de Jesús, el juicio por venir, todas estas cosas que aún no podemos ver, nuestra fe proporciona la evidencia de que estas cosas sí van a ser ciertas. ¿Y cuál es la prueba? ¿Cuál es la certeza? ¿De dónde viene? Bueno, dice Pablo en Romanos 1:20 que viene de toda la creación. Él dice desde la creación del mundo en Romanos 1:20, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder, su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Pablo dice que lo que tienes que hacer es mirar al mundo, mirar las montañas, mirarte a ti mismo y ver que sí, que sus cualidades divinas y sus cualidades invisibles se pueden percibir claramente. David llegó a la misma conclusión en Salmo 139, 13 y 14, cuando dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. O sea que ambos, Pablo y David, determinaron simplemente por verse a sí mismos, ver la naturaleza, que sí, hay garantía, hay certeza de que Dios es quien dice que es. Además de esto, hermanos, Dios ha dejado muchas pruebas de que Él está aquí. Número uno, su historia registrada en su palabra inspirada, la Biblia, llena de profecías que se pueden comprobar, eventos que pueden ser investigados, probados que han sucedido. Además, la mayor prueba de la historia, la tumba vacía, la señal segura de que Jesús ascendió vivo a los cielos, como declararon los testigos en el Nuevo Testamento. Y nadie se ha podido oponer a ese hecho verídico en 2000 años, ni siquiera los enemigos de Jesús pudieron decir algo en contra de eso. Y por eso el autor de Hebreos dice en Hebreos 11:6, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Y ahí encontramos nuevamente los dos fundamentos de fe, de Emet, que estábamos estudiando en la Biblia hebrea, de la creencia y la certeza, ¿no? Dios nos ha proporcionado muchas razones para creer, mas sin embargo, Él nos recompensa por buscarlo sinceramente en esta fe, ya que créanlo o no, muchos se niegan a buscarlo incluso a luz de todas estas pruebas de las que he mencionado brevemente y la muestra de su providencia constante, inclusive para los inicuos, para nosotros y para los inicuos, la providencia constante de Dios. Y la Biblia está llena de ejemplos de personas que no creyeron a pesar de que enfrente de ellos estaba ocurriendo una señal divina, una obra milagrosa. Las constantes disputas y quejas que el Señor tuvo que soportar, aun cuando su pueblo presenció las 10 plagas contra Egipto, la manera poderosa en que Dios los salvó al cruzar el Mar Rojo, hasta en presencia de todo eso, hubieron dudas, hubieron quejas. Y hasta el día de hoy vemos la evidencia. Cualquiera de ustedes puede ir a YouTube y han filmado las carrozas de los egipcios que todavía están al fondo del Mar Rojo. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Quién las puso ahí? Y ahí todavía están hasta el día de hoy. O también el arca de Noé que está en el monte Ararat. Son cosas que están ahí, que prueban lo justo y lo recto que son las palabras de Dios, la certeza de Dios. Pero hay muchos que a luz de estas pruebas todavía optan por confiar en una realidad imaginada en sus mentes que no tiene nada que ver con la realidad que Dios
muestra. Esto lo vemos aquí en Números 14. Me gusta este pasaje porque ilustra el problema que muchos tienen en el día de hoy todavía en ser fieles a Dios y en creer que Dios es fiel hacia ellos. Números 14, versículo del 8 al 11. Dice aquí, si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella, en la tierra prometida. Nos va a dar una tierra donde abunde la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor. No tengan miedo de la gente que habita esa tierra. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. No tengan miedo. Pero dice aquí el versículo 10, pero como toda la comunidad hablaba de apedrearlos, la gloria del Señor se manifestó en la tienda frente a todos los israelitas. Y el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Moisés, Josué, Caleb y otras personas fieles tuvieron que soportar la obstinada insensatez de aquellos que se negaron a creer a pesar de todas las maravillas que Dios les había presentado. Y lamentablemente, hermanos, la mayoría de la gente sigue en esa misma mentalidad hoy día. Estoy seguro de que algunos de ustedes conocen personas cuyos corazones son insensibles, amargos, duros. Piensan que son sabios, pero no tienen conocimiento de nada. Y Dios quiere mostrarles que Él es confiable, de que Él es un Dios de Emet. Y la mayor prueba que nos dio Dios de su confiabilidad, el mismo Jesús. Jesús, como les he dicho constantemente a través de estas presentaciones, Jesús es el carácter de Dios revelado en carne. Jesús es el rey prometido de Israel, el cumplimiento de los convenios. En Romanos, Pablo explica que Jesús vino en nombre de la fidelidad de Dios, la aletheia de Dios en el griego, fidelidad, para confirmar las promesas hechas a Abraham en Israel. Eso lo leemos aquí en Romanos 15, del 8 al 9, donde Pablo dice, les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios. La muestra, Él es la muestra de esa fidelidad. Él es la muestra de Emet, a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su compasión. O sea que en Jesús vemos la compasión de Dios, vemos los atributos de Dios, para que todas podamos reconocer que Dios es grande en amor y fidelidad, que Dios es fiel y verdaderos. El autor de Hebreos también señala lo mismo, que Jesús es el cumplimiento de las promesas de David. Aquí lo vemos en Hebreos capítulo 1, versículo 8 y 9, donde el Espíritu Santo escribe con respecto al Hijo. Dice, tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Has amado la justicia y odiado la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. Vemos aquí en Jesús, Dios demuestra que Él es confiable, consistente, estable. Dios no ha abandonado a su pueblo. Dios no ha abandonado su convenio, no ha abandonado su emet, su fiabilidad, su lealtad. A pesar de que miramos alrededor del mundo y como los cristianos en el primer siglo, que muchos tenían dudas, ¿está Dios con nosotros? También como los mismos judíos en tiempos de Asiria y Babilonia. Pero ellos sabían que Dios los había abandonado porque ellos eran idólatras, se habían dado a la idolatría. Y a veces en este mundo confuso, en este mundo donde vemos la maldad reinar, a veces dudamos de la fidelidad de Dios, dudamos del emet de Dios. Pero por eso el Espíritu Santo nos dejó con el libro de Apocalipsis, porque ese libro nos abre los ojos
a la realidad, no al mundo que percibimos, sino a la realidad detrás de esta visualización aquí. La realidad que no podemos tocar y ver, pero que sí podemos comprender y aceptar con emet, con fidelidad. Leemos aquí en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 16, y este es el último pasaje que comparto con ustedes esta tarde. De mucha esperanza es este pasaje. Juan escribe: luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero. Emet, fiel y verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce, sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es la palabra de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá las naciones. Las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es la expresión de Emet. Jesús es el fiel y verdadero. Él revela esa fiabilidad de Dios. Debido a que Dios se muestra confiable a través de Jesús, todos ahora somos llamados a poner nuestra confianza en Jesús. Las relaciones se afirman sobre la confianza que hay, como había dicho al principio de esta lección. Sea que estemos hablando de nuestra relación con Dios o nuestras relaciones con otros seres humanos. Y esa confianza nunca debe de ser ciega, debe siempre estar basada en la evidencia de una confianza comprobada. Y no hay alguien que haya comprobado más su lealtad y su confianza que nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Dios de Emet, nuestro Jesús, el jinete del caballo blanco que se llama Fiel y Verdadero. A lo largo de la historia de la Biblia, a pesar de que el pueblo de Dios fue repetidamente infiel, Dios es repetidamente fiel. Y ese modelo de fidelidad de Dios en las Escrituras es el que debemos nosotros mostrar, especialmente en estos días donde hay poco emet. Así que luchemos, hermanos, decidamos confiar en Dios, decidamos reciprocar ese emet que Dios nos ha mostrado a nosotros, reciprocarlo hacia Él primeramente y hacia los demás, para que seamos estos que estamos montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, siguiendo al jinete de nombre Fiel y Verdadero. Que Dios los bendiga en esta tarde, hermanos. Espero que el Señor te haya dado una idea de cómo acoplarte a Jesús con el mensaje de hoy. Siempre aprecio tus comentarios. Puedes enviarme tus pensamientos, reflexiones y comentarios directamente a través de la aplicación Anchor. También puedes conectarte conmigo a través de Twitter, @Kingdom_Saint. Camina con el Señor y serás una bendición.